Hola mis queridos meridianos, espero de todo corazón que estés muy bien y hoy nos acompaña alguien que ya es muy conocido en este canal, muy querido también en este canal. Señoras y señores, con todos ustedes el señor Tito Figueroa, una eminencia completa. Tito, ¿cómo estás? No, qué eminencia. Y tenía muchas ganas de volver, Carlitos. Menos mal que me invitaste porque ya me hacía falta tener contacto con tu audiencia y con estos temas que siempre son bien interesantes. Imagínate que estaba viendo la última vez que hablamos acá, estoy viendo aquí en el Discord, fue octubre 9 del 2024. O sea, hace 4 meses Pues, que no hacemos un la programa. última vez que hablamos por Discord, pero nosotros hemos hablado por WhatsApp Ah, recientemente, sí, ¿no? sí, 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 sí. exactamente, exactamente. Sin embargo, para con nuestra audiencia, nuestra querida audiencia, sí han sido bastantes meses. Y hoy, Creo que de hecho, habíamos quedado a Dios hablar mío. de este tema tan importante que es sobre las parasitaciones, que de hecho, y dicho sea de paso, es parte de los seminarios que has estado dando también. Y vamos a tocar un poquito el tema como a modo de pincelada para entrar en este tema tan interesante que nos concierne a todos por igual. Porque de una manera u otra todos estamos, digamos que, parasitados, por decirlo así. Pero, ¿en qué consiste esto, Tito? Bueno, la parasitosis como tal, y eso ya lo sabemos desde que estábamos en la escuela, cuando algún tipo de organismo, de entidad, etcétera, vive a expensas de otro. En algunos momentos hay una simbiosis, cuando hay cierta compensación, y hay momentos en que no. Entonces el parásito se nutre de algo que le favorece su subsistencia, pero a cambio no da nada. Y muchas veces, al contrario, está perjudicando a quien sirve de huésped, porque para efectos de la microbiología, huésped es la persona que está siendo parasitada y el parásito es el que se hospeda. O sea, para efectos de la microbiología funciona así. ¿Okay? Entonces el huésped puede sufrir muchísimo porque el que se hospeda, que es el parásito, está viviendo a sus expensas y está drenándole de alguna forma y esto puede tener una repercusión. Ahora, la parasitosis que nosotros normalmente conocemos, de la que más se nos habla comúnmente, está relacionada con esos parásitos intestinales que tienen forma de lombriz, etcétera, etcétera. Es la más común, pero hay muchas formas de estar parasitados, incluso en un ámbito psicológico. Nosotros mismos somos capaces, sin saber, de crear ciertas entidades, ciertos agregados psicológicos, por llamarlo así, o subpersonalidades, o son subproductos de nuestra mente, que pueden llegar a tener una existencia en ese ámbito, en esa dimensión mental, en ese campo del pensamiento, y de forma inconveniente muchas veces nos drenan, muchas veces nos entorpecen, nos sabotean y no nos damos cuenta. Y esa también es una forma de parasitismo, una forma de parasitosis, pero en este caso psicológica. Es decir, que así como esa y otras más que no estoy mencionando, hay infinitas formas de parasitosis de las cuales tenemos que tomar conciencia en algún momento y por supuesto tomar también precauciones para la debida desparasitosis. Qué interesante esto que me acabas de decir de agregados psicológicos, en los cuales ya estamos saliéndonos un poco de lo que es el tema meramente fisiológico, ¿verdad? Y entramos más en lo que es, pongámosle un nombre o una etiqueta espiritual, ¿verdad? Y reconocemos que hay entidades que se nos pueden, digamos que pegar como garrapatas, que quizás vienen de otros, y aquí me estoy volviendo un poquito más esotérico, de Ahora otros, ya te fuiste a otra dimensión sí, aún ya, más sutil de la existencia, pero es completamente válido y por supuesto que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. es como decir exactamente, es que hay que entender que parte de la existencia es a como es arriba es abajo, a como es adentro es afuera. Y nosotros somos seres interdimensionales que tenemos esta capacidad que obviamente se nos ha privado de conocer, en la cual tenemos esta inteligencia superior que conecta con otros ámbitos dimensionales, como estaba diciendo, y por ahí también hay bichos que se nos pueden pegar. Entonces, así como es sutil, también puede ser sutil, también puede ser tangible y en la 3D,
como lo que estamos hablando de la parasitación intestinal o en cualquier otra parte del cuerpo. Ahora bien, ¿cómo nacen? ¿Cómo se crean estos parásitos? ¿Están con nosotros desde bebés? ¿O cómo se desarrolla el asunto? Bueno, el tema aquí es bastante complicado, ¿no? Se supone, no se supone porque hay ciertas teorías encontradas en este sentido, pero por ejemplo nosotros tenemos lo que llamamos el microbioma. Es toda una población de microorganismos. De hecho, se dice que el ser humano es, digamos, más ADN de estos microorganismos que ADN humano, ¿no? Entonces tenemos una población impresionante de microorganismos en todo nuestro cuerpo, no solamente en la parte intestinal, y estos microorganismos en simbiosis, en sinergia, en balance, nos aportan mucho. Por ejemplo, sabemos que en los intestinos se producen muchos neurotransmisores, hablamos de serotonina, de dopamina, oxitocina, pueden estar relacionados con nuestros estados de bienestar, con euforia, con felicidad, etcétera. Y asimismo otro tipo de péptidos, etcétera. Y la microbiota, que es la población que está directamente en nuestros intestinos, sabemos que hay un eje intestino-cerebro, puede estar contribuyendo con la producción química de estos neurotransmisores. Y así como eso, se supone, yo tampoco soy microbiólogo, ni tampoco soy, digamos, un especialista en el tema, pero entiendo que en balance, muchos de estos microorganismos nos brindan beneficios y ventajas. El problema, hablando estrictamente de aquellos microorganismos que pueden resultar patógenos, es que por el tipo de alimentación que tenemos hoy en día, donde prevalecen los azúcares, los hidratos de carbono, los alimentos industrializados, inflamatorios, etcétera, pueden sobrecrecer ciertos tipos de microorganismos y volverse ya agresivos en contra nuestra. Por ejemplo, el famoso Candida albicans, que es un tipo de levadura, un tipo de hongo, él sobrecrece muchísimo con los azúcares. Es decir, que cada vez que nuestros niveles de glucosa se elevan demasiado, pues él está comiendo mucho y además sobrecrece. Y él tiene una forma de mutación que le llaman su forma IFAS. Ya cuando tiene su forma IFAS, empieza a perjudicarnos sobremanera, entre otras cosas, porque puede, por ejemplo, invadir muchos lugares recónditos del propio cuerpo donde no debería estar. Él debería permanecer, por ejemplo, a nivel intestinal y bajo cierto volumen. Sin embargo, se puede ir, por decir algo, a nuestras fosas nasales, puede generar una sinusitis, ¿ok? Puede ir a otras mucosas, puede ir a zonas íntimas y generar una candidiasis con una determinada sintomatología molesta, fuerte y además muy dolorosa, irritación, inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, este tipo de levadura podría adherirse de tal manera en nuestros intestinos que la membrana de estos puede sufrir porosidad, es decir, que empieza a tener microorturas y microperforaciones porque estos pueden entrar y salir y agujerear literalmente nuestra membrana intestinal. ¿Y eso qué va a generar? Bueno, que cuando nosotros comemos lleva toda esa información química que llega a los intestinos en forma de alimentos que ya han sido metabolizados, etcétera, comienza a traspasar química, proteínas, sustancias, moléculas a la sangre, que se destila por esos agujeros, por esos poros. Y esto ya per se genera una alteración en nuestro sistema inmunológico. Empieza a crear como mecanismo de defensa toda una cantidad de anticuerpos, que son células especializadas, que van a perseguir en sangre a todos estos invasores, que no estarían allí de no tener la permeabilidad, es decir, el intestino permeable que han generado, entre otros microorganismos, por ejemplo, que es el Candida albicans. Ahora, por otra parte, este Candida albicans tiene otro tipo de mutación que es aún peor, y es cuando él necesita sobrecrecer más rápidamente y es capaz de deshacerse de una especie de capita que él tiene, de envoltura, para así crecer más rápido. Eso también lo hace otro microorganismo muy conocido, que es el Staphylococcus aureus. Él también hace eso. Entonces, bueno, se dice que probablemente
uno se lo enseñó al otro, ya lo aprendió del otro, ¿no? Así sea por osmosis. Entonces, ya cuando es así, el sobrecrecimiento puede ser muy grande. Fíjate que personas que tienen diabetes, personas que tienen cáncer, personas que tienen ciertas enfermedades degenerativas están cundidos de Candida albicans, cundidos de Staphylococcus aureus, cundidos de proteos, cundidos de distintos microorganismos que han sobrecrecido de una forma muy perjudicial. Eso por decirte algún ejemplo. Asimismo, hoy en día, permíteme que además lo complemente con algo que es muy importante. Hoy en día, con estudios científicos, se ha podido determinar, por ejemplo, que muchas enfermedades autoinmunes, ya no solo por la permeabilidad intestinal, sino por otras circunstancias, están relacionadas con la presencia de ciertos microorganismos. Por ejemplo, la famosa esclerosis múltiple, donde el sistema inmune se supone está atacando a la mielina, ¿verdad? Resulta que han encontrado en la mielina presencia de un microorganismo que se conoce como Epstein-Barr, que no es Einstein, es Epstein, con P, ¿verdad? Intercalada, Epstein-Barr. Y eso hace pensar a algunos, solo que no sé por qué razón la industria no está muy interesada en resolver este enigma y este misterio, porque realmente no está muy preocupada por eso, prefiere abordar estos desafíos autoinmunes con inmunosupresores y eso le sirve para rentabilizar mucho de por vida a cualquier enfermo que sea autoinmune, porque así debilita el sistema inmune, lo desconecta, la persona no se cura, pero depende de una medicación permanente. Bueno, en este caso es como un enfoque que les resulta más conveniente, más rentable, vamos a decirlo así, porque al final es una industria. Pero hay científicos que proponen, oye, ¿por qué no tratar de atacar a estos virus, en este caso virus o microorganismos específicos? Porque podría ser que el sistema inmune está creando los anticuerpos para atacar a estos microorganismos que están, por decir algo, en estos tejidos o en estas partes del cuerpo, en el caso de la mielina, que es una sustancia gelatinosa, etcétera, que recubre todos los nervios, y por eso la persona con esclerosis múltiple pierde movilidad, pierde, ¿cómo explicarte? ¿Cómo se llama? Rígida. Una explicación podría ser completamente hipotética, podría ser que estos microorganismos están en esos tejidos, el sistema inmune está creando anticuerpos, que como decía, son células especializadas que van a ir a atacar allí, y claro, en medio de atacar a estos microorganismos podrían estar sufriendo los embates, en este caso la mielina. O en el caso de la artritis también, se piensa en algunas teorías que no están todavía verificadas ni ratificadas, pero hipotéticamente tienen sentido, y anecdóticamente también, porque han podido documentar que efectivamente personas con artritis tienen ciertos microorganismos, están invadiendo, que han infectado literalmente la fibra sinovial de las articulaciones. Al estar allí, pues entonces el sistema inmune está atacando a estos microorganismos, pero al mismo tiempo la fibra sinovial de las articulaciones se degenera, sufre, se inflama, y entonces eso pues equivale a esa enfermedad autoinmune que conocemos como artritis. Entonces, ¿es acaso un error de nuestro sistema inmunológico que está atacando a las propias células del cuerpo, en este caso a estos tejidos, o el sistema inmune está atacando a estos microorganismos que están de alguna forma camuflados con estos tejidos? Quizás el sistema inmune no es que esté tan equivocado. Entonces, claro, hay un enfoque, propuesta, que nos dice, oye, ¿por qué no tratar de desparasitarnos? Cuando hablo de desparasitarnos, repito, ya no tiene que ver solo específicamente con las lombrices intestinales. Ya estaríamos hablando de eliminar todo este tipo de microorganismos. Entonces hay una cantidad, por ejemplo, de dispositivos muy interesantes, como el Zapper de la doctora Hilda Clark. Hay otros Zapper que son multifrecuencias, con ciertas frecuencias específicas pueden acabar con ciertos microorganismos, ¿no? ¿Por qué no hacer eso? ¿O por qué no consumir pues ciertos antifúngicos y ciertos, a veces de la propia naturaleza? Están en aceites esenciales, que son antibacterianos, que son antivíricos. Hay muchas sustancias que son propia naturaleza que pueden ayudar a combatir
¿por qué no probar? No se pierde nada, ¿verdad, Carlitos? Sí, Entonces, bueno, es un tema muy extenso, muy complejo. También podemos entrar luego en el más esotérico si quieres, pero que es una reflexión y una invitación a aquellas personas que están padeciendo un desafío de esta naturaleza a que no lo descarten todo. Al final, pongan un poco también de su parte, que se involucren y busquen algunas alternativas, por supuesto siempre bajo el consejo y la supervisión de un profesional de la salud. exactamente. O sea, yo siento que la idea aquí es reconocer primero que todo el problema. Y aquí es donde yo digo, bueno, ¿cómo sé yo si estoy parasitado o no? Hay muchas veces que es muy obvio. En el caso de muchas de las enfermedades que acabas de nombrar, que obviamente digamos que se proyectan a nivel físico, entonces ya me doy cuenta de. Pero ¿qué pasa cuando no me doy cuenta? O sea, ¿cómo hago yo? ¿Existe algún tipo de examen que yo pueda hacerme para yo poder detectar algún intruso que esté por ahí silencioso? Hay exámenes, por supuesto, especializados, pero se dice que hay muchos que no son detectables, porque estos microorganismos, Carlos, crean una especie de escondite. Ujú. Ellos crean reservorios en algunos tejidos del cuerpo y se protegen con algo que se llama biofilm. Ellos son capaces de utilizar bacterias, son capaces de utilizar células del cuerpo que en sinergia les permiten crear una barrera para no ser detectados y de pronto no aparecen en exámenes específicos de sangre, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo? Por ejemplo, voy a hablar de mi experiencia anecdótica. ¿Qué hago yo? Yo no sé si tengo o no tengo algunos microorganismos que podrían ser perjudiciales. Yo lo que hago es informarme, por supuesto, y practicar algunos protocolos que me permitan detener estos microorganismos, eliminarlos, y sé que no me van a hacer daño porque son protocolos con ciertos aceites esenciales, con ciertas sustancias que no me van a hacer daño per se, pero que en el caso que yo tenga a estos intrusos en un desequilibrio o lo que sea, o que están alterando a mi sistema inmune, pues ayudar un poco a minarlos, a disminuirlos, y de esa manera pues ya de alguna forma me estoy parasitando. Fíjate, hay por ejemplo bacterias que tienen comportamiento parasitario. ¿Ves? Hay virus que tienen un comportamiento parasitario, hay protozoos que tienen un comportamiento parasitario. Es decir, no es solamente en la famosa lombriz intestinal con sus distintos nombres, no, es que hay toda una cantidad. Y como decía, por alguna razón se ha desatendido ese tema. Sabes que para los años 70 y 80 la parasitología estaba avanzando muchísimo y estaba siendo muy tomada en cuenta. Y ha sido muy eficaz además porque la propia industria farmacéutica ha creado unos antiparasitarios muy buenos, muy buenos. No tienen un problema, Carlos, y es que son muy económicos y además son muy eficaces. Entonces, piensa que una industria tiene personal especializado para buscar la forma de tener el mayor retorno de la inversión de los grupos de inversionistas que están detrás. Es decir, hay una industria con macroempresas, con transnacionales, con compañías gigantescas que tienen personal experto en buscar la mayor rentabilidad posible para cada propuesta, para cada producto, para cada tratamiento. Y probablemente, yo estoy especulando, probablemente han reemplazado ciertas líneas de tratamientos y de productos ante otras que quizás no resultan tan rentables. Si eso es así, repito, estoy especulando, de ser así, uno de los grupos de fármacos o medicamentos que seguro se han desatendido, se han dejado relegados al olvido porque no son convenientes, porque no son rentables, son los antiparasitarios. Primero, son económicos y segundo, funcionan. Y si funcionan, imagínate que una persona pudiese estar presentando un ejemplo hipotético, algún cuadro autoinmune, porque hay cierta infección que el sistema inmune está atacando mediante anticuerpos, pero está haciendo daños a los propios tejidos, por ejemplo a nivel de tiroides, que también hay teorías que dicen
Hay ciertos microorganismos que se juntan con los tejidos de la tiroides y el sistema inmune crea anticuerpos para atacar la tiroides, entonces la puede inflamar y puede, por supuesto, debilitarla en su producción de ciertas hormonas. Entonces el sistema dice, yo prefiero, como negocio, suplir esa hormona tiroidea con una sintética o con una que la obtenemos a partir, por decir algo, del cerdo o lo que sea, y así este cliente lo tengo como un cliente recurrente de por vida. Eso, evidentemente, que es aplaudido de parte del grupo de inversionistas que está detrás. Claro. Porque eso que genera un cliente recurrente de por vida versus un tratamiento de unos días de desparasitación, elimina el problema para siempre, eso solamente le conviene al paciente. Pero es que una industria está para complacer a los fondos de inversiones que están soportando, están invirtiendo, que están poniendo el dinero de esa industria. Entonces, es el tema. O sea, si nuestra salud, por ejemplo, estuviese en manos no de grupos de inversiones, grupos inversionistas poderosos, sino estuviera en manos de instituciones sin conflicto de intereses, sin fines de lucro, que fueran sustentadas por nuestros gobiernos desde su buen hacer, desde su mejor y más genuina buena intención, probablemente las cosas serían distintas. Pero esta industria con los años ha aprendido mucho a buscar la mayor rentabilidad. Entonces, repito, de ser esto hipotéticamente cierto, probablemente los antiparasitarios serían los primeros que se descartan. Y ojo que no estamos diciendo nada así directamente, ¿verdad? O sea, aunque entre líneas, yo estoy seguro que muchos entienden por dónde van los tiros. Por dicha, tanto Tito como su servidor, tenemos un grupo de gente muy inteligente que sabe entender cuando hablamos de estos códigos, porque obviamente estamos en esta plataforma y no podemos dejarnos decir todo lo que verdaderamente queremos decir. Pero muchos... Claro, sin embargo, yo hablo con el corazón en la mano. Es decir, cuando Sí. yo estoy diciendo que hipotéticamente, Claro. es porque realmente lo digo genuinamente así. Uh-huh. Es hipotético. Yo he leído teorías de científicos, postulados y tal. Yo digo, wow, porque esto no se toma en cuenta. Bueno, imagínate. Sí. Te voy a dar un ejemplo concreto y cualquiera lo puede conseguir. En PubMed, portal de publicaciones médicas, uno de los más prestigiosos del mundo, este es de Estados Unidos, yo encontré 2 estudios que se hicieron ambos en la Clínica Mayo. La Clínica Mayo es una clínica, pues, de mucho prestigio. 2 estudios con, ya no recuerdo el número de pacientes en cada uno, Uh-huh. más que estudios, ensayos clínicos, en donde el 90 y tanto % de los pacientes se curaron de artritis. Wow. Usando ciertos tratamientos y colágeno tipo 2. Entonces tú dices, wow, este ensayo tuvo un 90 y tanto % de tasa de éxito, Sí. bien sea porque la persona recuperaba por completo, se curaba por completo o porque tenía un bienestar de más del 90%. Wow. Luego ese estudio se reprodujo nuevamente con otro número de pacientes y volvió a tener la misma tasa de éxito. Eso está en PubMed. Y tú te preguntas, ¿por qué si esto es así, los médicos te siguen diciendo como un mantra, ¿sabes? Como un coro de la coral más gigante del planeta? Todos te dicen, la artritis no tiene cura. Y ahí te das cuenta porque, claro, los mecanismos para que se estandarice un tipo de tratamiento es un mecanismo que tiene muchos filtros, que para que eso llegue tiene que publicarse en ciertas revistas, entonces probablemente no va a pasar esos filtros, porque eso tiene que aprobarlo alguien que está muy en consonancia con los intereses de la industria. Bueno, asimismo hay muchas cosas que tú te encuentras y tú dices, no, aquí está pasando algo. Sí. Mi especulación al respecto es, definitivamente, al ser una industria, tiene gente muy facultada, muy preparada para buscar las maneras más sutiles de elevar el retorno de inversión, de ganancias, lo máximo posible, y esas personas están lográndolo. Imagínate.
Qué increíble, Tito, qué increíble. Este es el lado, digamos que oscuro del asunto, porque estamos hablando de intereses, conflicto de intereses, ¿verdad? Tanto de la Matrix, llámese monetarios, como de la salud misma de las personas. Y es algo de lo cual, lamentablemente, es algo que vamos a tener que seguir experimentando mientras la humanidad va hacia este camino del gran despertar, ¿verdad? Que es un tema del cual hemos hablado montones. Ahora bien, Tito, digamos que yo desde mi perspectiva te puedo decir que existen tres, no digamos que dos maneras en las que podemos desparasitarnos. Corregime, por favor. La primera es una que yo utilicé en su tiempo, que es la dieta cetogénica, que si bien nos limpia completamente de todo lo que es la glucosa y todo eso, muchas veces no es tan sostenible. Cuando yo hice la dieta cetogénica me sirvió mucho, sin embargo, y me sentí súper bien todo el año que la hice todo un año. Sin embargo, no era tan sostenible. Tiene todo un trasfondo atrás muy interesante. Sin embargo, podríamos suplantarla con una dieta meramente paleolítica, la Paleo Diet, que también es muy famosa y siento que podría eventualmente ayudarnos a eso. Y por otro lado, el ayuno intermitente. El ayuno siento que es una de las herramientas más poderosas para este tipo de desintoxicación, de desparasitación y desintoxicación también. No sé, decime tú si estás de acuerdo conmigo o si hay otros métodos que me estoy pasando por alto. Oh, hay muchísimos, por supuesto. Por eso recientemente impartimos un taller que se llama Desparasitosis, donde hubo 4 ponentes y cada uno sumó una cantidad interesante de protocolos y luego yo todo lo, digamos, preparé un PDF con decenas y decenas de protocolos, con sus indicaciones, con sus precauciones Wow. y protocolos especializados para atacar ciertos tipos de microorganismos, ¿ok? Ahora fíjate, las personas que puedan estar interesadas en conocer sobre ese taller, que además es muy económico, muy accesible, le podemos compartir un enlace, si tú quieres, acá en la descripción y bueno, Sí. que vean un poquito sobre la información. Ahora mira, porque claro, no es un protocolo, no es dos, son muchos, Sí. pero ha sido muy acertado el que tú consideres que una dieta keto o dieta cetogénica es un mecanismo de desparasitación, seguro que sí, y el ayuno también, porque el ayuno, precisamente porque activa ese autorreciclaje del cuerpo, ya per se elimina muchos de estos microorganismos y como no estás comiendo, no estás elevando tus niveles de glucosa, sino que se mantiene el nivel estable de la glucosa gracias al proceso que se llama gluconeogénesis, que es la propia producción del cuerpo en los niveles exactos y precisos de glucosa que requiere, y eso no es suficiente para alimentar a la mayoría de los microorganismos que terminan mutando de forma, digamos, patógena. Entonces, tanto por la dieta keto, que es una dieta que restringe los carbohidratos y así no tienes picos de glucosa, como con el ayuno, en ambos casos son formas eficaces de desparasitación. Lo que no estoy tan de acuerdo contigo es que me digas que la dieta keto no es sostenible. Yo considero que sí es sostenible, ¿no? Y de hecho conozco un montón de gente que hace dieta keto desde hace muchos años Sí. y en mejor forma no pueden estar. No, o sea, tienes toda la razón. Yo digo que no es sostenible porque me pasó, en lo personal te lo digo, que no era sostenible cuando yo la hice. No sé qué tan sostenible es ahora, entonces me quedé con esa idea en la mente. Porque Claro, cuando ya, yo la hice hace muchos años. el error consiste en pensar, por ejemplo, que necesitamos carbohidratos. Eso no es verdad. Eso también, obviamente. El proceso conocido como gluconeogénesis, gluco viene de glucosa, de glucógeno. Neo viene de nuevo, de producción nueva. Y génesis viene de producción, bueno, digamos, primigenia, ¿verdad? Ojo. Como el génesis, que es el comienzo de todo. Es decir, neoglucogénesis o gluconeogénesis es el proceso metabólico químico mediante el cual el cuerpo produce su propio carbohidrato, su propio azúcar en el balance perfecto. Entonces,
En la mayoría de los organismos, la cantidad de carbohidratos que se producen mediante este proceso químico es suficiente. Ya no necesitamos obtenerlos de afuera. Es verdad que nos engañaron durante muchos años, durante décadas, haciéndonos creer que necesitamos carbohidratos supuestamente para energía. Sí. Hoy se sabe que cuando tú restringes los carbohidratos, entonces entras en un estado que es mucho más eficiente a nivel energético, que es la famosa cetosis. Exacto. Es decir, que la energía que tú logras metabolizar a partir de los cuerpos cetónicos o de las cetonas es más valiosa, más eficaz, más contundente que la energía que logras extraer de la glucosa. Y la de la glucosa, además, como son por picos, tiene un problema, que son por escaladas de tiempo cortas. Mientras tienes el pico, te sube un poco la energía, pero luego la glucosa baja porque disparas la insulina. Cuando te baja la glucosa, entonces sientes que pierdes energía, necesitas más carbohidratos. Sí. Entonces entras en una especie de círculo vicioso. Los carbohidratos, además, la mayoría son adictivos. Entonces eso te genera otro problema. Y otro gran problema es que los carbohidratos, como te disparan mucho los niveles de glucosa, inhiben una hormona, que es la hormona de la saciedad, que no hay nada más pleno que sentirse saciado, pero no porque comiste mucho, sino porque tú ves el alimento y no es que tienes hambre, sino que te sientes saciado. Eso es gracias a la leptina. Pero los carbohidratos inhiben, bloquean a la leptina, que es una hormona. Cuando no tienes mucha leptina o no tienes leptinas, tienes la ansiedad de comer. Entonces, una persona que desayuna, por ejemplo, carbohidratos, que es lo que nos han enseñado, cereales, dulces, panes, etcétera, esa persona condiciona su día a comer mucho carbohidrato. ¿Por qué? Porque va a tener un pico de glucosa que luego cuando se dispara la insulina va a bajar, el cuerpo va a pedir más y entra como en ese círculo vicioso. Ahora hay que hacer cierta salvedad. Hay personas cuyo metabolismo, digamos, funciona un tanto distinto. Hay personas cuya genética funciona un tanto distinto. Son personas que su hígado no produce prácticamente gluconeogénesis. Son personas que se reconocen porque son muy delgaditas y no importa que se coman una pizza a las 4 de la madrugada, a las 3 de la mañana, un plato de espagueti, de pasta con pan, con dulce, lo que sea, y las ves siempre flaquitas. Esas personas probablemente tienen una genética que sí requiere en los carbohidratos fuentes externas. ¿Cómo lo sabemos? Porque son personas que se nota fácilmente que su consumo de carbohidratos el cuerpo lo está utilizando, lo está procesando, no lo está almacenando. Sí. En cambio, personas como tú o como yo, que tenemos la tendencia a ser gorditos, sí, esta acumulación nos está diciendo nuestro hígado produce suficiente gluconeogénesis, con lo cual cada carbohidrato que le damos al cuerpo lo tiene que almacenar, porque él ya estaba cubierto en sus necesidades. Pero como le estamos dando carbohidratos que no necesitábamos, entonces el cuerpo los coloca en nuestra cintura, en la papadita y en todas partes como reservas energéticas. Es para una eventual falta de energía o de alimento o lo que sea. Sí, sí. Por lo tanto, bajo ciertas condiciones, y también que cada caso es muy particular, cada enfermedad, cada desafío de salud, hay que tomar en cuenta que esto también siempre tiene que hacerse bajo una supervisión profesional, pero en la mayoría de los casos sí es sostenible una dieta cetogénica. Sí, como te digo, yo era que estaba hablando desde mi experiencia hace muchos años que la hice, que no era tan famosa. Entonces estoy hablando de hace 3, 4 años o más. Claro. No, obviamente que ya hoy por hoy a todo lado que vas tienen el ¿cómo se llama? El condenado menú keto. Y eso hay tanta gente que se ha sanado de diabetes, de enfermedades que supuestamente eran incurables gracias a una nutrición keto. Sí, sí, sí. Y siento que también para las personas que no quieren ir tan al extremo, a una dieta keto, una dieta paleo, podría eventualmente también ayudar. Claro. En esa sí se permiten unos cuantos carbohidratos. Sí, puedes meter un poquito de semillas y algunas cosas, sí, ¿no? Cuando éramos cazadores-recolectores. Esa es la idea, porque se llama paleolítica. Lo que pasa es que... Pero la dieta paleolítica no era que los paleolíticos conseguían esas semillas y esas fruticas y esos cereales todo el tiempo, porque no era que había una agricultura desarrollada como hoy en día. Así que eso era muy eventual. Sí. El problema es que
Hoy en día una dieta paleolítica puede ser engañosa porque tenemos mecanismos de agricultura que han permitido que durante todo el año, no importa la estación, tengamos de toda la fruta, de todos los cereales, de todo. Entonces, claro, uno puede intentar ser un poco paleolítico en nuestro esquema nutricional, pero es que la vida moderna ha distorsionado todo eso. Entonces crees que estás haciendo una dieta paleolítica, pero no se parece en lo más mínimo a la verdadera. Ojo. Y en todo caso, como la mayoría están genéticamente modificados, las frutas ahora son con mayor cantidad de glucosa que las originales de la naturaleza. Sí. Eso nos hace más adictos, eso inhibe la leptina, eso genera más ansiedad. ¿Tú te has dado cuenta, Carlos, de si tú, por ejemplo, desayunas eso que supuestamente es tan inofensivo, que son frutas, te da ansiedad al poco tiempo? ¿Quieres Claro. comer más? Sí. ¿Ves? Sí, sí, Eso sí. ya te condiciona el día. Sí, cierto. ¿Por qué? Porque las frutas de ahora están muy llenas de glucosa a propósito, porque han sido transgénicas, para que tú consumas más. Y la industria sabe que mientras tú consumas más, ellos venden más. Así Así que a es. todo le han modificado para que sea sea más dulce. Además, el sabor dulce nos resulta muy agradable. Entonces, una sandía es más dulce que antes y ahora no tiene ni semillas. Sí. En los tiempos, es decir, el formato original de la sandía no es como la que nosotros comemos ahora. Era mucho más desabrida y estaba llena de semillas. Una banana, un cambur, no sé cómo le llaman, el guineo, lo que sea. Si tú ves en internet cómo era hace 70 años, te sorprende porque era una cosa llena de semillas, delgadito, y no era tan dulce como hoy en día. Entonces, todo esto también ha sufrido unas transformaciones a nivel, digamos, genético y estamos alimentándonos de una forma que no es tan compatible con nuestra naturaleza como nosotros creemos. Y es increíble cómo las cosas van cambiando. Y ahora que me decías sobre desayuno, aquí también quiero meter el tema del ayuno, que también sirve, siento yo, como método de desparasitación debido al proceso tan famoso llamado autofagia, ¿verdad? Que es ese proceso donde nuestro cuerpo se apaga o entra en modo de suspensión y activa las células que son las que van limpiando todo el organismo. Entonces yo creo que dentro de esa limpieza también van todos esos microorganismos dañinos. Claro, claro, porque muchos están ligados, es decir, hay muchas células anómalas que son las primeras que el cuerpo se va a raspar en su autorreciclaje y esas células pueden estar en mancomunión con estos microorganismos porque ellos son precisamente los que han perjudicado a la célula. Sí. Entonces fíjate cómo el ayuno sí es una forma de limpiarnos de varias dimensiones, es decir, que solamente a nivel de los tejidos de nuestras células, sino algunas bacterias que están resultando inconvenientes o que están actuando de forma parasitaria y así otros microorganismos como el Epstein-Barr del cual hablaba, Sí. y etcétera, etcétera. Entonces, además, cuando estás en ayuno, entras en ese estado que se denomina cetosis, También. del cual hablaba, que es mucho más eficiente a nivel energético. Entonces, todo eso genera muchas virtudes en el ayuno, pero evidentemente, repito, cada caso es distinto, cada persona es distinta, cada genética es distinta, cada desafío de salud que puede tener alguien es distinto, así que siempre esto es bueno tener un poquito de supervisión de los que realmente saben, ¿no? Los Exactamente. profesionales sanitarios. Exactamente. Sí, en el caso, por ejemplo, así por encimita, el caso de el ayuno, en el caso de las mujeres, no se recomienda un ayuno de más de 18 horas por cuestiones meramente hormonales. No sé si habías escuchado eso. No, no lo había escuchado. Y yo tengo una hermana que hace ayunos y ella ya ha llegado a ayunos de 5 días. En ¡Wow! este momento no, Imagínate. no ha ido más allá, pero sí. Y ella me dice, hermano, me mejora la piel, el brillo del cabello, me mejora las uñas, me pongo tan bonita. Ella dice eso. Qué increíble. La verdad es que no lo sé. También tengo un caso anecdótico, de una joven que vive en Canadá. Ella, pues, fue diagnosticada con un tumor mamario. Ella hizo un ayuno de 41 días, imagínate qué locura. Wow.
pero ya mucho antes, es decir, para el día 30 y tanto, ya no lo tenía. Había logrado una remisión. Eso me remisión. No, De hecho, una remisión. Ella dijo, no, yo quiero probar esto. sí, Porque claro, tiene cierta lógica. Las células cancerosas se alimentan de glucosa, a eso vamos. ¿verdad? Entonces, claro, si tú durante 40 días le niegas alimento, pues no hay glucosa que comer. Así es. En la que procesa el hígado es mínimamente viable Sí, para para mantenerte. los propios procesos del propio cuerpo, pero no hay de sobra para que estas se alimenten, entonces no logran sobrecrecer, empiezan a disminuir su energía y tal. Y otra cosa muy importante, como entra en cetosis, al ser más eficiente como sistema de energía para el cuerpo ahora tiene energía extra que puede utilizar para la propia autorreparación. Así es. O sea que cuando comemos mucho, la digestión nos resta tanta energía porque demanda tanto gasto energético. Por eso hay muchas personas que comen y les da mucho sueño. No hay energía extra como para ocuparse de la autorregulación, de la autocuración. Entonces tiene cierto sentido, repito, es algo anecdótico, pero por lo menos a esta chica le funcionó. Imagínate. Qué interesante, Tito. Este tema es todavía muchísimo más amplio. Voy a estar dejando aquí abajo el link que nos habías dicho sobre el webinar que hiciste hace el fin de semana pasado, fue de hecho. En un ¿verdad? taller de 4 horas y media está Alejandro Saleta, nos habla de parasitación etérica y tal. Está Diego Leverón, en que lo tuviste hace Dieguito. poco en tu canal, chico maravilloso, tiene muy buena vibra, muy espiritual, y él también habla desde cierto aspecto, en virtud de la información que él mismo ha recibido en medio de estados de conciencia amplificada y tal. Sí. Está una profesional en toda regla, que es una bacterióloga, que es la doctora Elsie Barros. Ella es la catedrática, la que habla ya, digamos, de forma más oficialista. Y está mi participación, donde pues unifiqué todos estos conocimientos de alguna manera. Comento también cuáles son, con pelos y señales, cuáles son mis recursos antiparasitarios o de desparasitosis. Qué interesante. Y bueno, yo me encargué además de recopilar todo. No solamente es el taller de 4 horas y media de bono, hay 33 vídeos cortitos de 1 minuto, minuto y medio, 2 minutos, todos con diferentes especialistas que hablan del tema. Hay varios PDFs con distintos protocolos. Wow. Están las filminas de las que usaron los ponentes. Y bueno, esa grabación la persona la tiene de por vida. Imagínate, o sea, sí. Ya, sí, sí, si nos ponemos a decir que no hay información, que no hay nada, que esto, ya es porque no queremos. Es Además, porque no cuesta queremos. Ahí está menos todo. que un almuerzo de 2 personas. O sea, es un precio muy accesible, la verdad. Imagínate. Voy a estar dejando ese link aquí abajo, tanto en la descripción como con un comentario fijado, para que los que quieran y tengan verdadero interés, ya sea para ellos mismos o para alguien más, poder ir ahí, ver un poquito la información y si toman el paso, meterse de lleno en el tema, porque Tito va a seguir hablando más de estos temas y es algo que es súper interesante, en especial ahora que estamos experimentando estos cambios tan grandes que se están viniendo. Ya lo comentaba con el buen Dieguito, con Diego Leverone, de los cambios que se están dando y lo que se nos está pidiendo, que es limpiar nuestro cuerpo, hacer ejercicio, tomar agua, desintoxicarnos, todo lo que podamos, porque se vienen momentos muy importantes, se vienen momentos muy emocionantes y tenemos que estar limpios, tenemos que estar en óptimas condiciones para todo lo que se viene. Tito, muchísimas gracias de corazón por haber estado por acá.